Buenos días, estimados. Vamos a ver el día de hoy el video número 4, la consolidación del orden colonial entre el año 1570 y 1600. Francisco Toledo y el establecimiento del orden colonial. Luego de la abdicación de Carlos V en el año 1556 y la división del imperio, la monarquía española se consolidó como la principal potencia europea, la que llegó a su máximo apogeo en el año 1580 con la anexión del Reino de Portugal con sus territorios de ultramar. Así Felipe II llegó a gobernar un imperio que englobaba una diversidad de pueblos. Para gobernar este inmenso imperio fue necesario crear una estructura administrativa de alcance global. Virreyes, audiencias, corregidores se constituyeron los principales agentes de poder del sistema colonial. Otra de las características de la unidad fue la definición de la monarquía española como una monarquía católica en el contexto de la Contrarreforma. Esta característica se acentuó durante el reinado de Felipe II con medidas como la institucionalización del Tribunal de Instrucción. En la monarquía estuvo signado por la llamada Junta Magna, que se celebró en Madrid en 1563. En esta junta se tomaron decisiones fundamentales para lograr el control efectivo del territorio de Indias, aumentar el poder de la corona, implementar los principios del Concilio de Trento y establecer una administración más eficaz para lograr mayores ventas económicas. Fue con la misión de ejecutar estas decisiones que llegó al Perú el rey Toledo. Con relación a los incas de Vilcabamba, Toledo no estaba de acuerdo con establecer un acuerdo. Por ello aprovechó la muerte del fraile Diego de Ortiz, acusado de haber envenenado al Cusi, para tomar Vilcabamba y condenar al nuevo gobernante Inca Tupac Amaru. Fue decapitado en la Plaza Mayor del Cusco en septiembre de 1500. Toledo buscó también controlar las sublevaciones de los mismos españoles, como ocurrió en Santa Cruz con el nombramiento por parte de los indios del gobernador Diego de Mendoza. Toledo logró apresarlo y llevarlo a Potosí, donde fue. El límite del poder de Francisco Toledo se dio en el territorio chiriguano. A pesar de declarar formalmente una guerra étnica, como era un verdadero dirigido personalmente, no pudo someter a los chiriguanos. Estableció así una frontera que mantuvo reformas toledanas. El intento por aumentar la presencia de la corona en Charcas se manifestó también con otras acciones. Entre ellas es importante destacar la fundación de nuevas ciudades españolas, como fue la villa de Oropeza en el Valle de Cochabamba 1571 y la villa de San Bernardo de la Frontera en Valle de Tarija en 1500. Uno de los primeros resultados de la visita fue el establecimiento de una nueva tasa tributaria que debía pagarse exclusivamente en metálico, que obligó a las comunidades indígenas a participar directamente en el mercado. Al mismo tiempo ordenó que el cobro se centralizara en manos de funcionarios, obligando a los encomenderos a recoger sus partes de las. Otra medida fundamental para controlar a la población indígena fue la conformación de reducción. Esto consistió en la concentración de la población indígena que vivía dispersa en pueblos creados para este fin. El objetivo era un mejor control de la recaudación del tributo y hacer que los indios vivieran de forma semejante a los indios hispanos. La mita fue un sistema de trabajo forzado y de subvención a la minería china. Establecía que 1.500 indios procedentes de 16 provincias debían ir. Los mitayos de cada provincia se concentraban en determinados pueblos, desde donde emprendían el viaje a Potosí. Cada mitayo debía trabajar una semana y descansar 2 durante un año, luego del cual volvía. El trabajo semanal iba de lunes a sábado en condiciones muy duras y a pesar de su jornal el mismo no alcanzaba. La mitad se cobró una altísima cuota de víctimas por accidentes, socavones, envenenamientos por mercurio, por azogue en los ingenios. Así ha quedado el ejemplo máximo de la brutalidad colonial. Las reformas en la minería contemplan también aspectos tecnológicos. Durante los primeros trabajos en Potos, a partir de la década de 1570, el empobrecimiento del mineral hizo que este sistema ya no fuera rentable, por lo que se empezó a utilizar un nuevo método, el de amalgamación con azogue o mercurio, método ideal para el secamiento. Para la implementación del sistema de azogue se hacía necesaria la construcción de ingenios. La plata se mezclaba con el mercurio, formando una pasta o amalgama de la que luego se separaba del mineral por cimiento. El otro cambio tecnológico fue el uso de la hidráulica para el trabajo de la molienda de los ingenios. Para poder contar con agua permanente, el virrey Toledo ordenó en 1574 la construcción de un cauce artificial llamado Lazi. La oposición a la política del virrey. El fortalecimiento del poder de la corona no fue del agrado de todos. En 1575 se difundieron libelos Toledo, buscando su actuación en la muerte de Tomás. El jesuita Luis López rey por no cumplir sus deberes como monarca y permitir el abuso de sus funcionarios sociales indios. Como consecuencia de su acción fue desterrado del Perú. Consolidación del sistema colonial. Una vez consolidado y organizado el territorio de Charcas por Francisco de Toledo, tuvo lugar un proceso de crecimiento económico y paz interior que llevó hacia la consolidación del sistema colonial.
La minería potosina creció y la Villa Imperial se consolidó como el económico del virreinato, en torno al cual se estableció un amplio espacio económico. El desarrollo del comercio colonial interno se fue realizando en los antiguos caminos incaicos constituyendo otros. Los mismos eran mantenidos con el trabajo de las comunidades, así como la atención de los tambos y la provisión de animales de carga. Con relación a la tierra, esta etapa de consolidación dio lugar al debilitamiento de la encomienda y a la consolidación de las haciendas. Tiene el pago de un monto para lograr propiedad de tierras supuestamente abandonadas por la comunidad indígena, aunque muchas de ellas eran en realidad tierras. Los hijos de los antiguos conquistadores se establecieron en las ciudades dedicándose a diversas actividades. La nobleza indígena logró ubicarse en la colonial. En esta sociedad colonial, un elemento fundamental fue la religión católica, consolidada a partir de un proceso de evangelización en las bases de un cristianismo marcado por la Contrarreforma y el Concilio de Trento, elementos que se impusieron a partir del Tercer Concilio Limense de 1000. En él se estableció la forma como se debería mantener el cristianismo, usando las formas andinas de ciudad y dando énfasis a una religiosidad popular basada en la advocación a la Virgen y a los santos. Un ejemplo de esto es la entronización de la Virgen de Copacabana. En el siglo XVII, la minería. Después de las reformas del virrey Toledo, la producción de la plata experimentó un espectacular crecimiento. Los centros mineros de Charcas produjeron en esos años el 35% de la plata americana. Esta alta productividad fue posible gracias al mantenimiento del sistema de la mita. En 1606 se fundó en la villa de Oruro, que fue concebida como un importante complemento del complejo minero. En el siglo XVII, la minería potosina atravesaba una etapa de profundas transformaciones relacionadas con el declive paulatino del ritmo de la producción minera. Esta situación permitió que las autoridades tolerasen las irregularidades en las que incurrieron los empresarios mineros, la venta de mitades por parte de los o los mineros que ya no estaban. Esta práctica fraudulenta alcanzó niveles muy altos, pues que un informe anónimo del EPE duraba 450,000 pesos anuales. Los trabajadores mineros sufrían pesadas cargas laborales y en caso de incumplimiento de las tareas exigidas se les sentía duros castigos. La posesión de las minas e ingenios de azogues provocaban una fuerte competencia entre los propietarios, misma que se desembocó en violentos conflictos. El enfrentamiento armado conocido como la guerra entre vicuñas y vascongados se produjo entre 1015 y 1005 y sus principales protagonistas fueron mineros de origen vasco que monopolizaban la minera de Potosí y contaron con otras naciones de españoles. Comercio local y regional, claro. Gracias al desarrollo de la minería de la plata, el espacio peruano fue fundamental para el Imperio Español en la segunda mitad del siglo XVI y XVII. Este espacio se organizó en base a la especialización e integración regional. Lima fue la capital administrativa del virreinato. Potosí se caracterizaba por su crecimiento demográfico. Este comercio local estuvo en manos de compañías y sociedades comerciales de europeos vinculados con caciques de la relación comercial y económica del territorio de Charcas con diversos lugares del mundo se realizaba también a través de la importación de productos de origen europeo, no necesariamente de España, llamados generalmente mercadería de Castilla. Un fluido intercambio con China, donde llegaban productos. No solo se importaban varias sedas, sino también piedras preciosas, instrumentos de hierro, muebles, incluso ingredientes para la comida, conservas, frutas, nuez moscada y jengibre, pimienta, especies. Del conjunto de las posesiones portuguesas en la India llegaban especies, por ejemplo, clavo olor, canela, pimienta. Los historiadores tienen que el contrabando de plata alcanzó un alto nivel debido a las prácticas fraudulentas que impactó a la sociedad colonial. Fue el fraude del ex alcalde de Potosí, Francisco Gómez de Rocha, que alcanzaría 2,000 pesos y que consistía en el hecho de que en la Casa de la Moneda de Potosí se había acuñado monedas de menor ley. Este gigantesco fraude descubierto por las autoridades coloniales provocó contracción financiera general fuera del virreinato. La agricultura. En el siglo XVII, el régimen de la encomienda se encontraba en un proceso de rápida desaparición. Las tierras declaradas baldías, que eran de propiedad de las comunidades indígenas, fueron rematadas o repartidas entre los españoles en compensación por algún servicio. Estos lo convirtieron en haciendas. Por otro lado, los propios curacas o comunidades fueron obligados a vender a españoles criollos bajo alguna forma de presión o la necesidad de las regiones donde hubo un mayor desarrollo fueron los valles templados como Tomina, Paspaya, Pilaya, Tarija Misque, que se caracterizaron por su producción de maíz. Según Sánchez Albornoz, en el altiplano la imposición del sistema de las haciendas se produjo con más fuerza en las comunidades más cercanas a los
rural. En las numerosas haciendas, chacras, viñas y estancias trabajaban indígenas de distintas categorías como yanaconas, forasteros y agregados. Los indios forasteros habían huido de sus comunidades de origen en el altiplano y habían logrado escapar del control de los caciques. A fines del siglo XVII se denominó como forastero no solo a indígenas que radicaban en un lugar diferente al del lugar de origen, también las estancias de los valles fronterizos de Charco, Mina, Valle Grande y las haciendas de los valles Sacamisca y Cochabamba recibieron también yanaconas que procedían de la gobernación de Santa Cruz como esclavos provenientes de los de tierras bajas. La remuneración general o censo realizado por el virrey duque de La Plata mostró el aumento del número de forasteros, es decir, indígenas. A finales del siglo XVII se denominó como forasteros no solo a los indígenas que radicaban en un lugar diferente al lugar de origen, sino también a los... La remuneración general o censo realizado por el virrey duque de La Plata mostraron el aumento del número de forasteros, es decir, indígenas que se encontraban al margen del control fiscal y laboral impuesto por la corona. Los forasteros constituyen, por ejemplo, 90% de la población en valles de Cochabamba, 78 en Comina, 63 en Chichas. De esta manera, Cochabamba se destacó por ser la región con mayor población forastera permanente. El censo reveló también la reducción de la población de las provincias de Payich, Carangas, Planes, Incremento, Yamparay, Chuquisaca y Misco. Las estrategias individuales y colectivas de la población indígena en el siglo XVII. A lo largo del siglo XVII, las comunidades indígenas y sus autoridades desarrollaron una variedad de estrategias y tácticas de evasión para disminuir el envío anual de contingentes de población. Estas y otras prácticas que aumentaron a medida que avanzaba el siglo formaron parte de las estrategias colectivas e individuales de los indígenas. Otra opción de inserción social de los indígenas fugitivos de las comunidades fue autodeclararse yanaconas del rey, una categoría fiscal y social en los centros mineros y urbanos que se diferenciaba de las categorías de forasteros por pagar una tasa más. Hace unas décadas se pensaba que la mayor parte de esta población había repleto o las de las comunidades de origen. Las investigaciones de los años 80 lograron mostrar la persistencia de los mecanismos de control desplegados por los jefes étnicos para asegurar el cumplimiento de los cargas comunitarias por los indígenas, así como las capacidades psíquicas para localizarlos, ya fueran centros mineros o en haciendas o en estancias, entraban los migrantes. Esta situación visibiliza la existencia de redes sociales que vinculan a los migrantes a comunidades y la adaptación de las comunidades indígenas a la realidad sin pasar necesariamente por la ruptura de vínculos. Saignes dijo que a finales del siglo XVI el mundo indígena de Charcas había logrado ajustar su dinámica poblacional a las exigencias coloniales y logró enfrentar las presiones coloniales. A lo largo de eso se mantuvieron dos estrategias andinas de control vertical de pisos ecológicos del altiplano escénicos o hacia haciendas de Bades en procura de obtener. Aprovechando su presencia en Potosí, participaron en la economía del mercado, incursionando en la minería y el comercio a través de la venta de ganado, leña. Como la afirma Medina Celi, este grupo de indígenas pastores realizó una exitosa acción desde una economía étnica a otra de mercado, logrando entrar tierras de la misma villa. La inserción de las economías indígenas en el sistema mercantil se produjo de manera diferenciada según la ubicación geográfica de los grupos étnicos. Los grupos establecidos cerca de Potosí, Cañuelas y Quillacas tenían la oportunidad de abandonar las redenciones de la mitad con el dinero obtenido a través de la comercialización de la villa imperial, como en otro. Un tercer grupo de Paucarcolla, Colla, Carangas combinaba el envío de mitades con el pago de metales. En el siglo XVII emprendieron una estrategia mercantil aprovechando sus tierras en distintos ecológicos de costa, tierra, se dirigían a Potosí. Este grupo de origen relativamente cercano a Potosí buscaba acercarse en las tierras interiores, es decir, los valles interandinos de Cochabamba, al desvincularse de los casaras que provenían de una ciudad del señorío Sora, a norte del lago. Aprovecharon su cercanía a Oruro para trabajar como mineros y jornaleros. Alquilaban su ganado, pero siempre regresaban a sus comunidades y no desistieron de ser pastores, puesto que en el camino de la plata de Potosí a Arica pasaba pastores, fueron encargados de dar valles de plata desde el Azogue. Por otro lado, las investigaciones sobre mujeres demostraron que las indígenas lograron desarrollar dinámicas propias en las ciudades donde obtenían nuevas oportunidades y horizontes. Las mujeres indígenas tenían tiendas en las que vendían pasteles, dulces, pan, alimentos en general, artículos de plata. Chismán quiere que las mujeres no españolas eran tan importantes como los mineros y azogueros debido a que pudieron amasar fortunas, y tenían con grandes comercios. Las mujeres trabajaban en la esfera del servicio doméstico y emprendían
actividades de pequeño comercio en la plaza y en los cátaros, coca, ropa y otros productos como ají en La Paz. Y es destacable el papel de leteras, payas, mujeres, caicaron activamente urbano, organizando redes solidarias y femeninas, que fue parte de una organización mercantil manejada por los caciques en el siglo X. Los señores étnicos y los miembros de las comunidades fueron actores importantes dentro de la economía regional. Algunos de ellos, los caciques de distintas regiones tenían donde vendían los productos obtenidos de las actividades agrícolas. A través de los documentos se puede prever las estrategias de los señores étnicos. Por un lado, ayudaban a la comunidad con los bienes abajo del lago. Movimientos sociales del siglo. Desde principios del siglo XVII urgieron varios migración y levantamiento indígena que recurrían a la violencia, contratos españoles y planteaban recuperar las autonomías indígenas, comuneros presionados por el cobro excesivo del tributo. Siglo XVII, los indios urus que fueron dominados por los aymaras y acorralados por estos en las islas de Lauta, Titicaca y Popó, empezaron una verdadera guerra de guerrillas contra los aymaras y ellos tratando de salir del estado de marginación y traba. A finales del siglo XVII, los urus se quejaron ante las autoridades coloniales reclamando que los aymaras vendían sus fuerzas de trabajo a los guerreros. Solo en el siglo XVII lograron emanciparse de los servicios. Se trataba de un refugio constituido por los pobladores huidos de esclavitud que amenazaba y alteraba la paz colonial. La población decolonizó mecanismos y estrategias propias de la sociedad colonial, convirtiéndola en un espacio de interacción, negociación, contradiciendo así desde muy activas el imaginario. Los mestizos constituyeron un grupo intermedio en la sociedad colonial, funcionado entre españoles e indios y considerados como revoltosos. La política estatal hacia los mestizos era pero la sociedad colonial los fue integrando poco a poco, liberándolos de cargas laborales. En el siglo XVI, este grupo social todavía tenía poco peso cuantitativo. En Salta, el papel de las mujeres en la reproducción del orden civil. Este autor destaca que en el siglo X los hijos mestizos de los encomenderos se convirtieron en los beneficiarios pensionarios de las rentas. Además, se dedicaban al ejercicio de actividades útiles, gozaban de acción y de en el siglo XVII, debido a la movilidad social de la población charqueña, este grupo, a la inversa de lo que sucedía con la población indígena, tuvo un rápido crecimiento demográfico en los espacios urbanos. Desde un punto de vista geográfico, la percepción y asimilación por la colonial en Santa Cruz de las fue rápido. Los mestizos pudieron gozar de encomiendas, grados militares, y en el Cabildo. Pero en Potosí o en La Paz, los mestizos tuvieron el papel de intermediarios coloniales, estaban incrustados en otros segmentos sociales y no les pudieran identificar. Barragán sostiene que las actividades artesanales y el pequeño comercio eran una vía. En la segunda mitad del siglo XVII, los mezclaron protagonistas de varios conflictos sociales calificados grave como la lucha por los locales, la rebelión del siglo XIX locales bajo el lema "Viva el Rey, muera el mal gobierno", o "Muere el mal gobierno, viva el Rey", las tierras va. Con la fundación y el posterior traslado a la llanura de Grigotá de la ciudad de San Lorenzo del Real, también llamada San Lorenzo de la Frontera, las autoridades coloniales intentaron establecer un nexo entre Santa Cruz de la Sierra, fundada en 1031, y La Plata. La región de la Vieja Cruz permaneció en el olvido durante casi un siglo hasta la entrada de los padres en misa en la Cambe. Sin embargo, esta medida no logró calmar días debido al persistente aislamiento de esta ciudad, y al del siglo XVII la audiencia de Charles dio trasladar cerca de San Lorenzo. Sus señores advirtieron a las autoridades que se trataba de un simple cambio de localización de su ciudad que quedó en la historia como Cruz la Sierra y que actualmente se encuentra entre Chiquito, ciudad nombrada desde la Sierra o la Nueva Toc, a la ubicación del paraje colocarse, instaló a 5 leguas de San Lorenzo, El traslado consumió a San Lorenzo, puesto que los vecinos de Santa Cruz eran poseedores de amplios fueros otorgados por las autoridades coloniales, y el nombre de Santa Cruz pasó paulatinamente a San Lorenzo. De la misma manera, la gobernación de Mojos, llamada así desde la época de Núñez Chávez, se denominó como la gobernación. La audiencia no solo se ocupó de la fusión de ambas, sino que desde el año 1003 se impuso para el cargo de gobernador a funcionarios enviados desde Charcas, nombrando a Martín de Almendras Holguín, comendador de Mayor, como gobernador y teniente general en Santo. No obstante, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII, la gobernación se caracterizó por la escasez de núcleos urbanos. Solo existían Santa Cruz de la Sierra, de San Lorenzo Real, de la Sierra Nueva, Cotoco de Alfaro, Claros, Caballero. A partir de 1624 y hasta el final del siglo, los jesuitas fundaron varias misiones en la región de Mojo con el fin de evangelizar a grupos de Arahuaca. Una década más tarde se hizo la tarea de reducción y adoctrinamiento al Cruz, dándose así lo que se conocería como las misiones de hecho. En Apolombamba, al norte de La Paz, los padres llegaron en las primeras décadas del siglo XVII, acompañando a Pedro de Leac. Pese a ello, a fines del siglo XVII, la labor de los agustinos no menos intensa en la zona. Desde la segunda década del siglo, los Gregorio Bolívar y Bernardino de Cárdenas llevaron adelante tareas de evangelización en Mazabamba, tratadas por indios chunches. El siglo de oro en Charco. La irradiación de la cultura urbana y la producción
En el siglo XVII, Charcas formaba parte de una red de circulación y producción artística con el desarrollo de las artes visuales, especialmente en la pista, en la Plata, Potosí. Desde 1680 hasta fines del siglo XVIII, los pintores criollos, mestizos, indígenas desarrollaron un nuevo estilo de arte denominado mestizo por los historiadores del arte colonial. Este arte se desarrolló en la extensa zona que se extiende desde el norte de Perú hasta pasando por Charcas hasta el norte de Argentina. En la segunda mitad del siglo XVII surgió la Escuela Potosina de Pintura, cuyos representantes trabajaron tanto en Potosí como en La Plata. Además, La Plata y en torno a Potosí fueron realizadas varias series anónimas de apóstoles que correspondían también a la Escuela Potosina del segundo tercio del siglo, de acuerdo a José de Mesa y Teresa Gisbert. Al igual que Lima, Charcas fue un centro de actividad de círculos intelectuales y de producción literaria. A pesar de la ausencia de imprenta en Charcas, el siglo XVII ha sorprendido con la cultura escrita. En el siglo XVII, Charcas fue un importante centro de actividad teatral, actividades compañías legadas de la península ibérica, así como locales, hacían giras anuales por el territorio, actuaron en La Plata, Potosí, Urumí, Sabamba. Había compañías musicales, tropas de teatro, cantaban comedias y óperas populares en Potosí y La Plata. En la ciudad de La Plata existía una escuela de teatro y en Potosí 14 escuelas de danza. En Potosí el Coliseo Potosino de Comediar o Corral de Comedias servía para tal efecto, y en los de la iglesia también se representaba obras dramáticas, al igual que algunos monasterios como el convento, donde se interpretaba entre meses loas y coloquios. Historiadores afirman la existencia de una escuela de producción propia dirigida al público indígena. La actividad musical también fue muy intensa en Charcas. Al final, esta escuela charqueña tenía una producción propia. A fines del siglo XVI surgió la Escuela Platense de Música. Su producción artística se conserva en el archivo de la Catedral de Sucre y tiene más de 150 obras, mayormente villas. En el siglo XVI se instalaron colegios de jesuitas en las ciudades de Potosí, La Paz y La Plata. En el siglo XVII en Oruro y Tarija, Cochabamba. A principios del siglo X el cabildo se pagaba matas de primeras leyes. En Potosí y La Plata, focos de cultura letrada, existían varias opciones para acceder a la educación primaria, ya fuera por medio de maestros particulares o encomendando a los niños como pupilos de los religiosos vanos, o bien escribiéndolos en las escuelas del cabildo. Es interesante constatar que no solo los españoles, los criollos, los indios de la selectividad, en los archivos se conservan documentos como memoriales, probanzas y correspondencia de los caciques, lo que muestra que participaban en la cultura escrita a través del legal. Aunque en los Andes no hubo una cultura escrita prehispánica y las poblaciones indígenas de regímenes fueron masivamente destruidas, la información que recogieron pasó a formar parte de las crónicas. También era utilizada como pruebas judiciales y probanzas de mérito. En el siglo XVII, estos y otros cambios, como la proliferación de los establecimientos de distintos niveles, produjeron una creciente demanda de libros y desarrolló una red de comercio de libros entre comerciantes de La Plata, y por medio de los boneros ambulantes distribuían libros. Los rincones del territorio charqueño, como los de la Sierra Mixque, Tarija. La mayoría de estos libros eran de carácter religioso, en particular devoción y espiritualidad, y eran destinados a segmentos de la población, pues varios testamentos indígenas de La Plata se mencionaba este tipo de libros, ¿no? En los testamentos refirieron al libro. Muchas gracias, que tengan buenos días, estimados.